Vamos a colocar los himnos en los comentarios. Buenas tardes, hermanos. A ver. Ahí tenemos el primer himno. Vamos a esperar a que un poco más de gente, algunas personas más se conecten para dar comienzo al culto. Por mientras voy a revisar cómo va el audio. Estuvimos teniendo problemas con el audio la semana pasada, pero ahora me conseguí un cable de Ethernet y me conecté directamente al router. Creo que aquí, digo, para el otro lado. Ahí se ve atrasito mío. Ahí. Ah, no, ahí sí. Ahí compré un cable de Ethernet y no debería haber problemas con el audio ahora. Sí, se escucha bien. Qué bueno. Vamos a esperar que algunos hermanos y otras personas más se conecten para comenzar cantando. Ahí la letra ya está en los comentarios, en el comentario fijado. Lo voy a buscar acá para poder cantarlo. Ay, qué bueno que se escuche bien, pastor. Saludos, me alegro. Genial. Qué bueno que se haya escuchado bien. Acá tengo la guitarra. Debería estar correctamente afinada. La afiné antes de un poquito menos. Sí, eso ya está bien. Sí, ya. Vamos a colocar todo en su lugar. Ya se está conectando más gente. Así que esperamos un poquito más y comenzamos. Vamos a empujar esto un poquito para atrás. Ahí. Genial. Oh, saludos, abuelita. Veo que estás viendo. Me alegro que esté viendo, abuelita. Saludos, estoy súper bien, gracias. Saludos allá en San Rosendo. Me imagino que deben tener calor. Nosotros, sorprendentemente, tuvimos calor aquí en Cuyey, que eso no es muy común, pero estamos teniendo unos días muy bonitos. Así que damos gracias a Dios por eso. Fome porque estamos en cuarentena, pero igual se agradece un poco de calor porque estamos en verano, esa es la idea. Ya. Vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos al culto del día de hoy. Me ha tocado transmitir a mí hoy y vamos a comenzar cantando a nuestro Señor. Si pueden ver en los comentarios, en el comentario fijado, vamos a estar cantando el himno Victoria en Cristo. La letra está ahí, así que los invito a que me acompañen cantando desde sus casas. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí
Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Vamos a ver la letra del siguiente himno para colocarla en los comentarios. Mientras voy a ver si hay algo más. Oh, mi abuelita dice que en San Rosendo hace frío. Eso es raro. Eso no es muy común. Por mientras voy a colocar la letra del siguiente himno. Ahí sí. A ver. Creo que la puse mal. A ver. Comentarios. Ay, qué raro. Pero lo puedo hacer desde el celular. Tengo el plan de emergencia. No sé si se envió. Vamos a revisar al tiro. Vamos a estar cantando. Diré a Cristo todas mis pruebas. Vamos a copiar. Y... oh, qué bueno que se escuche por lo menos. Sí, sí se envió. Ya, eso es bueno. Voy a fijar el comentario. Excelente. Está en el comentario fijado nuestro segundo himno. Diré a Cristo todas mis pruebas. Lo voy a buscar acá para poder tener la letra. Diré a Cristo todas mis pruebas. Está en el comentario fijado. Diré a Cristo todas mis pruebas, solo yo no las puedo llevar. En mis angustias Cristo me ayuda, el de los suyos sabe cuidar. Diré a Cristo, no puedo yo mi carga llevar. Diré a Cristo,
a Cristo, pues Él tan solo puede ayudar. Diré a Cristo toda mi angustia, cuán bondadoso amigo y tan fiel, me librará si yo se lo pido, disipará mis angustias Él. Diré a Cristo, no puedo yo mi carga llevar. Diré a Cristo, pues Él tan solo puede ayudar. He menester de un Salvador fuerte, quien con mis cuitas pueda cargar. Diré a Cristo, pues me convida. Cristo me quiere en todo auxiliar. Diré a Cristo, no puedo yo mi carga llevar. Diré a Cristo, pues Él tan solo puede ayudar. Cuanto este mundo al mal me seduce, pues mi alma siempre tentada está. Diré a Cristo y en la victoria sobre este mundo me otorgará. Diré a Cristo, no puedo yo mi carga llevar. Diré a Cristo, pues Él tan solo puede ayudar. Amén. Vamos a ver cómo están los comentarios. Un saludo del hermano Juan Uribe. Saludos, hermano. ¿Cómo están? Espero que estén bien en su casa. Qué bueno que estén viendo la transmisión. Un saludo desde la distancia. Veo también un comentario del pastor de que a Patrick le gustó la canción. Qué bueno, qué bueno. Me alegra que les haya gustado la canción, el himno que seleccioné. Es un himno hermoso y sobre todo me gusta que va a estar un poco relacionado con el mensaje del día de hoy. La última estrofa que nos dice: ¿cuánto este mundo al mal me seduce? Pues mi alma siempre tentada está. Entonces, ¿qué debo hacer? Diré a Cristo y Él la victoria sobre este mundo me otorgará. Nosotros estamos constantemente luchando contra el pecado. Vamos a ver hoy día sobre el pecado y lo que tenemos que hacer es pedir la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. A ver, vamos a cantar un último himno. A ver, lo copiamos. Y lo pegamos. Excelente. Debería haberse enviado, a ver. Sí, se envió. Lo fijamos. Ahí está. Vamos a cantar ¿Por qué Él vive? Vamos a cantar ¿Por qué Él vive? Es un himno que en nuestro antiguo himnario era el penúltimo. Pero ahora que vamos a tener un nuevo himnario, que va a ser una bendición, no es el último. Estuve buscando la letra y por eso los invito a que puedan cantar conmigo el himno ¿Por qué Él vive? Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud
paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Amén. Qué buen himno, hermanos, que nos ayuda a recordar que nosotros podemos triunfar, podemos tener victoria sobre el pecado, y eso no es mérito nuestro, sino que es solo gracias a Jesús. Y vamos a ver un poco hoy día, como les decía y como dice el título del live stream, sobre el pecado. Vamos a ver un poco. Este es un mensaje que hice cuando recién estaba comenzando la pandemia y también fue por un live stream. Y, y eso fue cuando no estábamos en cuarentena, pero estábamos haciendo cultos online y recuerdo que yo iba a la casa de pastor, ayudaba con la guitarra. Eso fue hace ya casi un año. Y decidí hablar un poco sobre este tema porque, bueno, es importante hablar sobre el pecado y me he dado cuenta de que ocurre mucho con iglesias chilenas, sobre todo, por lo menos yo voy a decir chilena, no sé si decir Latinoamérica o incluso no sé si decir a nivel mundial, pero sí con iglesias chilenas sucede de que no se habla sobre el pecado o que no se trata de mencionar mucho, se trata de no ser muy enfático con el pecado porque a lo mejor a la gente no le gusta y es porque hay que ser honestos, no nos gusta que nos digan que estamos mal, pero la Biblia es muy clara con el pecado y también sabemos de que tenemos victoria sobre el pecado si somos salvos y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y en el Evangelio. Es por eso que vamos a aprender un poco qué es el pecado. Y es importante estar informado de esto porque nosotros no queremos defraudar a nuestro Señor. Así que vamos a orar
y vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos, aún con cuarentena, podemos seguir aprendiendo sobre tu palabra por estos medios. Gracias por proveer de estos medios tecnológicos como Facebook o live streams y te damos muchas gracias por eso. Sabemos que no es lo ideal, nos encantaría poder estar congregándonos, Señor, pero es lo que podemos hacer y por eso te damos gracias, Señor. Te pido por las personas que están al otro lado de la pantalla, Señor, que puedan prestar atención, que este mensaje les pueda ser de utilidad y que les sea de edificación. Y te pido por mí, Señor, que pueda expresar correctamente lo que tu palabra dice y que pueda, de mi boca solo salgan palabras que tú quieres que diga, Señor. Solo lo que quiero decir, lo que tú deseas, Señor, para las personas que estén escuchando, Señor. Y si voy a decir algo que está en contra de lo que la Biblia dice, Señor, ciérrame la boca porque solo quiero obrar y decir lo que este libro dice, Señor. Oramos y damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar, vamos a ver el tema, como les decía, del pecado. El otro día yo pasé por una tienda cristiana que hay acá en la ciudad que vende muchas cosas cristianas, aunque yo no pasé para comprar algo como libros, sino que pasé porque era una caja vecina también. Entonces yo necesitaba depositar y como han estado viendo, sobre todo los últimos días, antes de la cuarentena, todos los bancos estaban llenísimos. De hecho, yo un día bajé a las 8 de la mañana al banco y yo me confié porque el banco abre a las 9. Entonces dije, no, no voy a pasar al tiro, sino que voy a tomarme un café, porque no había desayunado, recuerdo. Me tomé un café, eran como las 8:30, voy a hacer fila y el banco ya había una fila de 15 personas a las 8:30. Entonces, como sabrán, yo quería depositar y había mucha gente en todos los bancos. Entonces dije, voy a ir a una caja vecina y veo que era una librería cristiana. Entonces dije, qué interesante. Y les pedí, ¿me pueden mostrar sus tratados? Porque ellos tenían tratados. Nosotros también tenemos tratados y es muy importante dar tratados. No, recordemos que no tiene que ser una excusa para no predicar el evangelio, pero muchas veces nos encontramos con gente que no tiene tiempo. Entonces, si a lo mejor uno fue amable con esa persona, pero esa persona tiene que irse, uno puede decirle, pero mira, toma un tratado y aquí tienes la dirección de nuestra iglesia, tienes números de contacto y, por ejemplo, los tratados chic sirven mucho para los niños. Entonces, si uno les trata de dar un papel o una invitación de una iglesia a un niño, quizás no le interesa, digo, no le interese. Pero si uno les da un tratado chic, que uno ve y tienen cómics, tienen imágenes, a los niños les interesa, dicen, wow. Muchas veces con pastores salimos a evangelizar y los chic lo dejamos para los niños y los niños nos dicen, oh, pero yo tengo un hermanito, ¿me puede dar otro? ¿Me puede dar otro? Les encantan. Y son una oportunidad para que la gente pueda conocer el evangelio, escuchar de Jesús y sabemos que lo ideal es conversar con ellos, pero si no se puede, son una muy buena herramienta. Y tenían tratados. Yo quise verlos y me di cuenta de que muchos tratados no hablan del pecado. No quiere decir que no lo mencionen, porque parte del Evangelio nos dice que somos pecadores. Todo el mundo pecó, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso es cierto, pero no había ningún versículo que nos dijera eso, sino que como que lo saltaran. Es como, bueno, el hombre es pecador, pero Jesús hizo esto, Jesús es amor, y es cierto, Jesús y Dios por amor, Dios dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, pero no tenemos que olvidarnos de que nosotros no somos dignos de ese regalo, no somos dignos del Evangelio. Y es por eso que hay que recordar que nosotros somos pecadores y nunca hay que olvidarse de esa condición y que Dios nos salvó y gracias a Él podemos obtener salvación. Y si una persona cree en Él, cualquier persona, esa persona tiene que tomar esa decisión, puede ser salvo. Pero para poder tomar esa decisión hay que ser conscientes de nuestra condición. Y hoy día vamos a ver un poco sobre qué es el pecado, el origen del pecado y algunas características que son muy importantes y que cada cristiano tiene que tener en cuenta. Yo sé que sí, hay mucha gente, miembros de la iglesia, que son cristianos que llevan muchos años caminando con el Señor y que van a saber estas cosas, pero yo creo que es muy importante recordarlas porque, como dijo Jesús, la carne es débil. Es importante no confiarse, y bueno, lo dije en el mensaje pasado, no se pudo escuchar muy bien. De nuevo me vuelvo a disculpar por el tema de la conexión,
Debe haber sido que en ese horario con la cuarentena se satura la conexión. Pero en ese mensaje yo decía, y bueno, la Biblia lo dice, de que la carne es débil. Y hablé harto sobre la carne y sobre cómo los frutos de la carne o las obras de la carne, y cómo Dios las aborrece y las describe mucho el libro de Gálatas, el capítulo de Gálatas 5. Así que vamos a ver un poco sobre el pecado y qué es el pecado. El pecado es cuando uno desobedece o quebranta la ley de Dios, o todo lo que Dios dice. Si Dios dice algo y uno hace lo contrario, o Dios dice algo y yo no hago lo que Dios dice, estoy pecando. Primera de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si Dios nos dice no matarás y una persona mata a alguien, eso es pecado. Si Dios nos dice no robarás y esa persona roba, es pecado. Si Dios nos dice no darás falso testimonio y esa persona miente, es pecado. Es simple, pero nunca hay que olvidarse de eso. Y también si Dios nos dice tienes que hacer tales cosas, predicar el Evangelio y leer tu Biblia y orar y ser cristiano, no lo está haciendo, está pecando porque está desobedeciendo a lo que Dios le está diciendo. Es importante entonces para entender el pecado, el origen del pecado. ¿Y dónde se origina el pecado? Vamos a Génesis 3, si pueden buscar en sus Biblias, Génesis 3, en el primer libro de la Biblia. Los domingos en la mañana estamos haciendo estudios de la vida de José, del pozo al palacio. Y estamos viendo el libro de Génesis, pero nosotros ahora vamos a ver los primeros capítulos. Vamos a ver el capítulo 3 del libro de Génesis. Como había dicho Pastor en el primer mensaje de José, Génesis significa comienzos o inicios. Y ahora, como bien dice su nombre, hay muchos comienzos en este libro y acá podemos ver el comienzo de cómo el pecado entró al mundo, que puede ser puede ser, de hecho, yo diría es uno de los sucesos más tristes de la historia, porque mucho se habla de pandemia y de enfermedades, pero el pecado es la peor enfermedad que ha tenido la humanidad y que es increíblemente contagiosa y que afecta a todas las personas y todos lo tenemos. Por eso es muy importante estar preparados por el tema del pecado. Así que Génesis 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí vemos la primera mentira de la Biblia. Primero, el Satanás, sabiendo lo que Dios le dijo a Adán y Eva, dice, Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. ¿Por qué? Porque él quería confirmar, quería escucharlo de parte de Eva, de que Eva le dice, no, Dios no nos dijo eso, Dios nos dijo, de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podemos comer porque si no moriremos. Eso es lo que Dios les dijo, el día que comáis de este árbol ciertamente moriréis. El día que comáis de este árbol ciertamente moriréis. Entonces, Eva y Adán tenían las cosas muy claras. Y Satanás empieza ahí tentándolos y les dice, no, no, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí vemos la primera mentira. Y es que el diablo, Satanás, pecó primero. Incluso antes de eso él pecó cuando él era un querubín y quería estar a la misma altura que Dios. Quería ser igual a Dios. Y él no puede hacer eso. Porque ese no es su lugar. Y aún así él en su orgullo quiso ser igual que Dios y sentarse al lado de Dios. Entonces, Dios lo desterró y creó lo que es el infierno. El infierno y el lago de fuego no fue pensado para las personas, sino que fue pensado para el diablo y sus ángeles. Ahora, sigamos viendo en el Génesis 3, dice el versículo 5, continuando con la mentira del diablo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hoy día, que fue un día de harto calor, yo comí, ¿qué fruta fue? Fue una pera, estaba muy rica. ¿Y cómo podía uno saber si esa pera estaba rica? Incluso antes de comerla, uno la podía ver y esa pera estaba brillante, era colorida y uno podía ver que tenía un buen tamaño. Era de un buen tamaño, no era una pera chiquitita que uno al verla uno sabe que está verde, sino que era una pera madura. Entonces, la fruta de ese árbol, que no sabemos qué fruta era, pero sí sabemos de que esa fruta se veía codiciable, esa fruta se veía buena, se veía rica. Uno cuando ve una buena manzana o una buena fruta de un árbol, una fruta madura, uno dice, qué rico. Por ejemplo, sobre todo en Coyhaique, uno puede ver cómo está lleno de cerezos en muchas partes. Y en algunos lugares ya en las copas de los árboles se pueden ver cerezas moradas, grandes, y uno dice, oh, qué ricas, qué bueno sería subirse a ese árbol y poder sacar algunas cerezas. Bueno, este árbol tenía frutas codiciables, frutas que se veían atractivas, y con eso podemos ver lo tentador que es el pecado. El pecado se ve agradable, parece que vale la pena, parece que es rico, pero uno comete pecado y después llegan las consecuencias, y uno mira hacia atrás y se da cuenta de que no valía la pena para nada. Entonces entendemos un poco sobre cómo comenzó el pecado, cómo el hombre Adán y Eva fueron tentados y cometieron pecado. Y vamos a ver un poco sobre el pecado, unas tres características del pecado. La primera característica que vamos a ver el día de hoy es que Dios aborrece el pecado. Salmos 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Muchas veces hemos escuchado, hermanos, y usted lo va a escuchar de mucha gente cuando usted esté evangelizando, hablando de la Biblia, cuando a lo mejor se dan cuenta de que usted es cristiano de alguna manera, su forma de actuar, o usted empieza a hablar a alguien y le da un tratado y dice, eres cristiano. Entonces mucha gente va a decirle cosas como estas, Dios es amor, y van a tratar de justificar pecado y hacer creer que son normales. La Biblia no se debe adaptar a nuestros tiempos, sino que la gente y las creencias de nuestros tiempos van a tener que modificarse y adaptarse a la Biblia. La característica de Dios que se repite tres veces en la Biblia no es el amor, es la santidad. Y por ejemplo, un ejemplo está en Isaías 6, si me pueden acompañar en sus Biblias a Isaías 6, desde sus casas, Isaías 6, versículo 3. Aquí podemos ver la cualidad de Dios que se repite tres veces, que es la santidad. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El amor que tiene Dios es santo. Si nosotros buscamos el significado de la palabra santo, significa diferente. El amor de Dios es apartado al amor del mundo. El amor del mundo que es liberal y que lo permite todo. No, la Biblia nos dice de que el amor de Dios, bueno, nos dice que Dios es santo y que por lo tanto no puede permitir pecado en su reino. Por ejemplo, si nosotros vemos el capítulo predilecto del amor que tenemos en el Nuevo Testamento, que es Primera de Corintios 13, que nos dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, sabemos por pasajes como esos de que el amor que Dios desea que un cristiano y cualquier persona tenga no es un amor que lo permite todo, un amor como un amor que permite el libertinaje, sino que es un amor que es santo y que no quebranta la ley de Dios. Entonces, nosotros sabemos de que Dios aborrece el pecado y que la Biblia nos dice que Dios es amor, pero eso no tiene nada que ver con permitir y dar paso al pecado y a cosas abominables que, que Dios no desea. A ver, vamos a seguir lo que les decía. Dios no puede permitir pecado en su reino, por eso en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el lago, en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También, como les había dicho, ese lago de fuego no fue preparado para nosotros, sino que fue para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda,
apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es por eso que Dios no puede permitir que haya pecado en su reino, y por eso creó el infierno y el lago de fuego. ¿Para qué? Para que no haya pecado en su reino. En la Nueva Jerusalén, en el cielo, no puede haber pecado. Y sabemos que la santidad es tal que incluso a Dios se le refiere como el santo. En Proverbios 33 dice: yo no aprendí sabiduría ni conozco la ciencia de el santo, con S mayúscula, sabiendo que se refiere a Dios. Nosotros siempre debemos buscar constantemente parecernos a nuestro Señor, buscar esa santidad. Y eso sabemos que nosotros nunca vamos a poder ser perfectos. Eso lo tenemos muy claro. Pero tenemos que buscar el parecernos lo más que podamos a nuestro Señor, tratar de vivir en santidad y el tratar de cumplir los estándares que la Biblia nos deja. Para eso tenemos que cumplir las instrucciones que nos da la Biblia, asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar, evangelizar, porque necesitamos estar corrigiéndonos constantemente del pecado. Otro versículo que nos habla sobre esto es Colosenses 1:28. Si lo pueden buscar en sus Biblias, Colosenses capítulo 1 y el versículo 28. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos perfectos. ¿Eso significa jamás haber pecado? No, porque al momento de nacer nosotros ya dejamos de ser perfectos porque nosotros tenemos nuestro origen humano y tenemos el pecado original. Una vez que Adán y Eva pecaron, imagínense, ellos eran como una hoja en blanco, jamás habían pecado. Dios los creó sin pecado. Pero Él les dio libre albedrío para tomar la decisión si obedecer o no. Y esa hoja se manchó. De hecho, si se puede ver en mis apuntes, no sé si se verá bien, pero esta hoja estaba manchada. Y cuando imprimí, no sé si se ve bien, ahí salió con mancha. Entonces, al igual que esa hoja, las siguientes impresiones salieron manchadas. Entonces, así una hoja sale manchada, 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 y la hoja como tal no puede limpiarse. Entonces, Jesús llegó a este mundo, Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo, y Él, sin cometer pecado, siendo 100% hombre y 100% Dios, murió en la cruz y derramó su sangre. Y al tercer día resucitó. Y cualquier persona que crea en eso, que crea en esa acción y que crea que realmente Jesús vino y hizo eso, puede ir al cielo. Obtiene salvación y tiene el derecho de ser hecho hijo de Dios. Entonces, eh, una vez una persona recibe ese regalo de la salvación, eh, tiene que presentarse perfecto a Cristo Jesús, tiene que tratar de estar santificándose. Una vez el pastor hizo unos mensajes donde explicaba las tres santificaciones. Tenemos la santificación al momento de ser salvo, usted pasa a ser un santo. Los santos no son estas figuras que se colgan en algún lugar y, este santo es para los conductores, este santo es para los profesores, este santo es... No, la Biblia nos dice que un santo es un salvo, una persona que ha creído en el Evangelio. Eso es un santo. Entonces, al momento de creer en el Evangelio y recibir el regalo de la salvación, usted es un santo. Después existe el proceso de la santificación, que es que cuando usted recibe la salvación, usted no es perfecto. Usted no conoce todo sobre la Biblia. Entonces tiene que empezar a aprender, a ver, a pulirse. Y es todo un proceso largo. Y luego, una vez Jesús venga por los suyos, vamos a ser completamente santificados, despojados de este cuerpo inmundo y vamos a tener un cuerpo semejante al de Él. Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en esa segunda santificación, en tratar de parecernos lo más a nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, nosotros pasamos a ser santos al momento de ser salvos. Eso quiere decir de que nosotros somos santos, diferentes. Nosotros no somos iguales a los demás. No somos iguales a las personas de este mundo. Estamos de paso nada más. Es por eso que tenemos que tratar de parecernos lo más que podamos a nuestro Señor. Y vamos a ver qué hace el pecado con eso. Nosotros queremos acercarnos a Dios, pero el pecado nos aleja de Dios. Ese es el segundo punto del día de hoy. El pecado nos aleja de Dios. Vamos al libro de Salmos,
Para los que tal vez no estén tan familiarizados con la Biblia, el libro de Salmos se encuentra más o menos en la mitad de la Biblia. Si usted abre la Biblia a la mitad, va a encontrarse más o menos en el libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos, al capítulo 51, y vamos a comenzar en el versículo 5. Vamos a leer más o menos unos 7 versículos. Salmo 51, versículo 5. Dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Eh, un pequeño contexto. Este salmo vendría a ser un salmo del rey David. El rey David es un personaje de la Biblia muy conocido. Él, y yo creo que todos conocen su historia, hemos escuchado sobre cómo él derrotó a Goliat con una boleadora, siendo el pequeño y Goliat un gran gigante. Conocemos la historia de cómo él escapó de Saúl y cómo Dios lo protegió, y él actuó conforme a lo que Dios deseaba, y teniendo las oportunidades de poder haber asesinado a Saúl, no lo hizo y le perdonó la vida muchas veces. Y luego él ascendió a ser el rey, pero él pecó contra Jehová y hizo lo que no estaba bien, y tomó la mujer de un hombre, Urías, y cuando Urías estaba casado con esa mujer, y lo que hizo fue lo asesinó, lo mandó, como era el rey, lo mandó en la línea del frente, y murió por estar, ¿cómo se dice?, en la primera línea, y murió en combate. Y él hizo eso a propósito, para que él muriera y pudiera quedarse con su esposa, que era Betsabé, que se decía que era muy hermosa. Entonces, David pecó. La Biblia, y sobre todo en esa época que estaba la ley mosaica, la Biblia dice que no tenemos que codiciar la mujer del prójimo, y él codició es la mujer del prójimo, y más encima mató a Urías para poder quedarse con ella. Entonces, ahora entendemos de que David había pecado contra Jehová, y vemos que él no estaba contento con ese pecado. Porque sí, se queda con Betsabé, y uno puede decir, David consiguió lo que quería, pero no, David no estaba contento con eso. Como dice en el versículo 5 de Salmo 51, vamos a leerlo de nuevo. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Romanos 5:12 nos dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, otro versículo que nos habla de eso, Salmo 58:3, nos dice que somos pecadores desde la matriz. Ocupa la palabra matriz refiriéndose al vientre. Y la verdad es que nuestra naturaleza es pecaminosa. Como había dicho en el mensaje anterior, que no se pudo escuchar también, sabemos que la carne quiere pecar. Los deseos de la carne van en contra de los deseos del espíritu. Y por naturaleza somos pecadores. Pero todo eso a Dios no le agrada, y aunque nosotros seamos con naturaleza pecadora y no nos podamos salvar a nosotros mismos, Dios dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, y gracias a Él podemos obtener salvación. Versículo 6 de Salmo 51 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. Si usted, persona que me esté escuchando, hermano, hermana o auditor, tiene problemas con el pecado, tiene que orar a Dios constantemente. Él, como dice el versículo, ama la verdad en lo íntimo. Santiago 1 nos dice de que Dios da sabiduría, solo hay que pedir con fe. Eso es lo que nos dice Santiago 1. Ahora estamos en momentos donde realmente necesitamos orar a Dios. Y es una actitud muy común en los cristianos el dejar el orar como último recurso. Como decir, no sé, por ejemplo, una persona perdió el trabajo, que se ha visto mucho en esta pandemia, personas perdiendo el trabajo por la pandemia.
decir, oh, no sé qué hacer, voy a buscar trabajo por otras partes. Está bien, hay que buscar trabajo por otros lados, es verdad, hay que entregar el currículum a donde se pueda, preguntar a algún contacto, a lo mejor algún conocido tiene una pyme y dice, tú sabes, puedo a lo mejor trabajar para ti o tienes algún otro contacto donde yo pueda conseguir trabajo. Totalmente prudente y correcto. Eso es lo que hay que hacer. Pero, ¿qué debiste hacer primero? Orar. Orar a Dios y decir, Señor, no sé cómo lo voy a hacer, no tengo trabajo, pero te necesito. Y necesito tomar decisiones y a lo mejor no necesariamente perder el trabajo, pero estamos en un momento donde las decisiones que tomamos, financieras, familiares, son muy importantes. Y hay que tener un carácter de humildad y decir, Señor, yo no puedo hacer esto solo, necesito tu ayuda. Y es por eso que, como dice este versículo, Dios ama la verdad en lo íntimo. Es muy importante eso, orar y acercarnos a Dios. Y también cuando uno peca, orar y acercarnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Pequé, te fallé y eso no estuvo bien, Señor. Reconozco mi pecado, perdóname. Eh, Vamos a ver cómo dice el versículo 12, devuélveme el gozo de tu salvación. Es muy importante eso. Vamos al versículo 8 al 10, vamos a leer ahora. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El único que nos puede limpiar y que nos puede permitir la entrada al reino de Dios es Jesús, nadie más. No hay otra manera, Él es el único que nos limpia y nos cambia la vida, y es por eso que hay que ser muy agradecidos. Y eh, como nos dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que debemos hacer. Y también una vez una persona es salva y peca, eh, necesita ser nuevamente perdonado por el Señor. No porque haya perdido su salvación, pero sí porque se está alejando de Dios. El pecado lo aleja del Señor y, como dice el pasaje, pierde el gozo de la salvación. Eh, eh, ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Arrepintiéndonos y purificando nuestros corazones. ¿Dónde está eso? Santiago 4:8. Si me pueden acompañar al libro de Santiago, uno de los últimos libros de la Biblia. Santiago 4, versículo 8. Santiago 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y esto es un pasaje que por lo menos a mí me da mucha alegría leer, porque dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene una buena relación con el Señor, pongamos al Señor aquí, más arriba. Si usted tiene una buena relación con el Señor, usted va a estar cerca de Él. Pero si usted peca, usted se va a alejar del Señor. Pero dice que si usted se arrepiente y usted se empieza a acercar al Señor, el Señor se empieza a acercar a usted también. Y el Señor no tiene por qué hacerlo porque Él nos alejó. Pero el Señor es misericordioso y quiere tener una buena relación con nosotros. Es por eso que Él, si nosotros nos acercamos a Él, Él también se acerca. Entonces vimos que Dios aborrece el pecado, que el pecado nos aleja de Dios. Vamos a ver otra característica del pecado y es que el pecado atrae más pecado. El pecado atrae más pecado. Y eso es lo malo, de que uno puede decir, ah, pero es solo una mentirita, pero esa mentirita va a traer otra mentira, otra mentira, otra mentira, y después esa mentira a lo mejor va a traer otros pecados. Entonces, es muy importante alejarnos en cuanto podamos del pecado. Volviendo a donde estábamos antes, al inicio, Génesis, si pueden volver al libro de Génesis, vamos a releer lo que leímos, pero ahora fijarnos un poquito. Génesis 3 y vamos a leer. Chan, 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 chan. Ya. Entonces el versículo 12, Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces podemos ver un poco el orden de las cosas. Satanás pecó,
En un inicio pecó tratando de ser igual que Dios. Y por eso Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Luego vemos que él peca nuevamente mintiéndole a Eva, diciéndole no, no van a morir, cuando ellos sí murieron. Después Eva peca desobedeciendo a Dios y comiendo del fruto que Dios le dijo que no podía comer. Y después Adán desobedece a Dios escuchando a su esposa porque su esposa le dice come y él come. Entonces podemos ver esa sucesión de que pecado, 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 pecado y pecado. Entonces el pecado atrae más pecado porque empieza y es una cadena que uno no puede, una vez comenzada es muy difícil de tener. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con el pecado. La Biblia nos habla un poco de eso también con las relaciones. Proverbios 13:20, si pueden buscar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios está después del libro de Salmos y es un libro increíble que nos da sabiduría para muchos ámbitos. Busca usted sabiduría, lea el libro de Proverbios. Busca usted cómo tener buenas relaciones, el libro de Proverbios. Cómo criar a los hijos, el libro de Proverbios. A lo mejor cómo tomar buenas decisiones y ser un buen líder, el libro de Proverbios. Entonces, el libro de Proverbios tiene muchos mensajes de sabiduría que nos da el Señor para nuestro día a día. Y acá podemos ver un poco sobre el pecado en Proverbios 13:20 y de cómo las relaciones pueden afectarnos. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Es por eso que debemos estar constantemente cuidando de nuestras relaciones y no solo de amistad, incluso con los compañeros de trabajo y las cosas que vemos, etcétera. Es por eso que el pecado atrae más pecado. ¿Por qué? Porque el pecado a la carne le agrada. Eh, Recordemos que la fruta era agradable a los ojos. Eso quiere decir de que uno la veía y no era asquerosa. Porque si uno viera el pecado y uno pudiera realmente ver y darse cuenta de las consecuencias que tiene, la gente no lo haría. La gente no diría, no, ¿por qué voy a pecar? No. Pero uno piensa en los beneficios a corto plazo o beneficios que puede tener, entre muchas comillas, el pecado. Como en ese caso la fruta. Uno puede ver solo la imagen y decir, wow, esa fruta estaba buena. En cambio ellos escucharon una advertencia y dijeron, ah, pero si él nos dice que no vamos a morir, no, no vamos a morir. Entonces ese es el problema. Por eso hay que ser muy cuidadoso porque el pecado atrae más pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no caer en pecado? Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Jesús nos da una instrucción muy importante. Este versículo lo leí el domingo pasado, no se pudo escuchar bien por el tema de la conexión, pero este versículo también se aplica al mensaje del día de hoy y es muy, muy importante. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es muy importante darse cuenta de que la carne es débil. La carne nos va a fallar en algún momento. Y es por eso que no tenemos que confiarnos, incluso el mismo Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios y nunca habiendo pecado, decidió orar. ¿Por qué? Porque sabía que la carne era débil y le podía jugar una mala pasada. Es por eso que él oraba y velaba. Cuando fue tentado también oró y no se dejó llevar en el momento y respondió con la Biblia. Es por eso que la Biblia la tenemos que tener siempre a nuestro lado y tenemos que estar orando para no caer en tentación. Y podemos ver también cómo el pecado atrae más pecado en nuestro día a día. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una mentira. Imagínense, me saco una pésima nota. Ahora yo ya pasé a la universidad, pero imagínense me saco un 2. En el liceo, por ejemplo, me saco un 2. Oh, un 2 pésimo. Entonces, ¿qué pasa? Me preguntan, llego a mi casa, oh, ¿cómo te fue en la prueba del otro día? Ah, me saqué un 6. Ah, qué bueno, buena nota, genial. Ahí ya mentí. Después me pueden decir, oh, ¿puedo ver tu prueba? Ah, es que se me quedó en el liceo. Ya, ¿la puedes traer mañana? Ok, ahí van dos mentiras. Después al día siguiente, oye, ¿trajiste tu prueba? Ah, es que se me perdió, parece que la señora del aseo lo votó, entonces algún semanero tal vez la votó, así que lo siento, no tengo el prueba. Ah, no importa. Tres mentiras. ¿Y saben qué es lo peor? Que después ellos, como funciona el sistema de notas acá, están en el Siscol. Eso quiere decir que al final de año le van a entregar el reporte de notas a mis padres y se van a dar cuenta de que no hay un 6, que hay un 2. Entonces, la mentira va a terminar saliendo a la luz.
no es bueno. ¿Qué gané yo mintiendo en ese ejemplo? Nada. Tal vez un tiempo en el que no me dieron una pequeña reprensión diciéndome, oh, eso te pasa por no estudiar. Para la próxima tuviste que haber estudiado más. Y quizás, no sé, no puedes ocupar el celular un día. Y ahora por haber dado eso. Entonces, es por eso que hay que ser muy cuidadosos y el pecado nunca es una opción. Nunca uno tiene que considerar como una opción, pero si hago esto sabiendo que el pecado, Dios aborrece el pecado nos aleja de Dios y el pecado atrae más pecado. Ahí llevamos tres ya. Y como cuarto y último punto, el pecado produce miedo. Vamos a ver qué pasó con Adán y Eva una vez pecaron. En Génesis 3.8, si pueden buscar de nuevo Génesis 3.8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se dieron cuenta de eso? Dice que Dios se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Ahora ellos sabían que estaban desnudos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dice que tuvo miedo y se escondió. El pecado nos avergüenza. El pecado no es algo de lo que uno se puede sentir orgulloso. Y a Dios no le gusta, pero aún así ellos pecaron. Así como un padre castiga a un hijo por ser desobediente, Dios castiga a sus hijos. Si una persona es salva y peca, Dios va a castigar. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios nos ama y por eso quiere lo mejor para nosotros. Cuando pecamos, lo que tenemos que hacer es, como habíamos visto antes, enseguida arrepentirnos y orar al Señor y decirle, Señor, he pecado, por favor perdóname, Señor, quiero tener una buena relación contigo. Lo más importante es arreglar la relación con el Señor y el castigo que el pecado conlleva quiere que nos demos cuenta de un error y que nuestra actitud no debe ser como la de Adán. ¿Cuál fue la actitud de Adán cuando le dijo, comiste del árbol que te dije que no comieras? Él dijo, la mujer que me diste por esposa, ella me dio de comer. Después la Eva, yo, no, yo, bueno, la serpiente me dijo, la serpiente. Y de ahí la serpiente, miraron a la serpiente. Entonces, esa no es la actitud que tenemos que tener. Aunque sí, a Eva le dijo que comiera del fruto y la serpiente le dijo a Eva, no, no vas a morir. Eva sabía lo que le dijo Dios y no debía haber dudado de la palabra de Dios y haber dicho, no, pero Dios me dijo que no puedo. Aunque tú me digas eso, no puedo porque Dios me dijo. Y lo que dice Dios es cierto. Eso es lo que debieron haber hecho. Y una vez cometieron el error, su actitud tampoco fue la correcta, no se arrepintieron, sino que dijeron, pero es la esposa que tú me diste. Es casi como si le hubiera dicho a Dios, es tu culpa porque me diste una esposa que pecó y cayó a la primera, entonces es tu culpa. No fueron capaces de reconocer sus errores. Pero vamos a ver la actitud que tuvo el de segunda de Samuel. Si pueden buscar el libro de segunda de Samuel. Y el versículo 7. Segunda de Samuel 12, versículo 7. Este va a ser el último pasaje que veamos el día de hoy, en esta tarde. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ahí sí.
Natán, ¿qué le dice? Como vimos en el versículo, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Cuando uno peca, uno no está tomando la palabra de Jehová en serio, porque Dios nos advierte innumerables veces del pecado. Pero acá dice, pues, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste, con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces, ¿cuál fue la reacción de David? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? Porque David reconoció su pecado, pero aún así fue castigado. Nosotros luego podemos ver cómo ocurrieron tantos problemas por este pecado que cometió el rey David, pero aún así él siguió caminando después de eso con el Señor, porque fue capaz de decir, pequé contra Jehová. No dijo algo, pero Dios, tú pusiste a esa mujer delante de mí y me tentó. No, él dijo, pequé contra Jehová. ¿Y qué nos dice? Dios ha remitido tu pecado. Dios no rechazó a David, sino que él aceptó la disculpa de David y el arrepentimiento de David y dijo, está bien, Dios ha remitido tu pecado. Es por eso que, como parte final del mensaje, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que no podemos, eh, no podemos justificar nuestro pecado. Nuestro pecado no tiene justificación. Lo que tenemos que hacer es reconocerlo y Dios va a ser capaz de perdonarnos y poder tener una buena relación con Él. Bueno, no sé qué son las 8:12. Con esto vamos a terminar el mensaje del día de hoy. Vamos a orar para luego terminar la transmisión. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado victoria sobre el pecado, Señor. Nosotros sabemos que el pecado tú lo aborreces, Señor, y nos aleja de ti, y es por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y evitarlo a toda costa, Señor. Y sabemos que durante nuestra vida y nuestro caminar contigo va a haber el momento en el que nosotros pequemos. Y en ese momento, Señor, te pedimos que nos ayudes a tener la humildad, Señor, y, y la capacidad de poder decir, Señor, me arrepiento de mi pecado, Señor, y de todo lo que he hecho, y te pido que me perdones, Señor. Ayúdanos en eso porque tenemos que ser lo suficientemente humildes para poder arreglar nuestra relación contigo, y sabemos de que si nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros, Señor. Te pedimos por eso y también por todas las personas que han estado escuchando. Si hay alguna persona que nunca había escuchado sobre el Evangelio y que no sabe si el día de hoy falleciera, iría al cielo o al infierno, te pido que tú puedas resolver esas dudas, Señor. Que esa persona pueda darse cuenta que es pecadora, que ha quebrantado tu ley y que merece ir al infierno, pero que Jesús pagó ya ese precio. Y si esa persona cree en el Evangelio, puede ser salvo. Y si hay algún hermano que es salvo, pero que no está viviendo conforme a lo que la Biblia dice, que haga lo que hizo David, que se arrepienta, que diga, he pecado contra Jehová, y que le diga, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, y que pueda arreglar su relación con el Señor. Te doy gracias por todo, Señor, y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, con eso terminamos el mensaje de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y que haya sido de edificación. Nos vemos el miércoles, va a haber un siguiente mensaje a las 7, así que no se lo pierdan. Adiós. Ahí.